Bom, eh, como vocês percebem, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros e eu gostaria de começar esse vídeo, então, primeiramente agradecendo a Ponto Edita, especialmente o Maurício Tamboni, que foi quem me convidou para fazer essa entrevista com o Enzo Maqueira. Para quem não sabe, o Enzo é autor aqui de Faça-se Você Mesmo, que é um romance que foi publicado pela editora Ponto Edita no ano passado, e essa mesma editora publica agora Entre Nós, Eletrônica, que é um outro romance também do Enzo. Então fica aqui o meu agradecimento, em primeiro lugar, por terem trazido a obra do Enzo para o Brasil, é uma obra da qual gostei bastante, em segundo lugar, pela oportunidade de fazer aqui essa entrevista com o autor. É muito importante dizer o seguinte: em um primeiro momento nós pensamos em fazer essa live aqui ao vivo com todo mundo, etc. Mas aí eu fiquei pensando que isso excluiria as pessoas que não falam espanhol, já que o Enzo é um falante de espanhol. E aqui nós vamos ficar naquele meio termo do portunhol, porque eu acho que nesse meio termo é que a gente se entende. E essa é uma das benesses de ser um latino-americano, é verdade? Então, essa nossa conversa ela vai ser gravada e depois ela vai ser legendada, então disponibilizada. Lembrando que os links para todas as redes sociais da Ponto Edita e também o link para o meu vídeo aqui sobre Faça-se Você Mesmo, que foi um dos motivadores desse convite que eu recebi. Todos esses links, então, estarão lá embaixo. Então, agora que eu já fiz todos esses prolegômenos, que são muito habituais por aqui, eu vou apresentar, então, o nosso autor, que é o Enzo Maquet. Ele nasceu em Buenos Aires em 1977. Ele é formado em Comunicação Social pelo Centro de Altos Estudos em Ciências Exatas. Ele é jornalista e autor de, se não me engano, 6 livros, dentre os quais esses dois que a Ponta Edita publicou aqui no Brasil. Então, Faça-se Você Mesmo, publicado originalmente em 2018, e chegou aqui no Brasil, então, em 2021. E agora esse Eletrônica, que foi o terceiro romance do Enzo, pelo que eu pude apurar. Foi publicado originalmente em 2014 e chegou aqui no Brasil agora em setembro de 2022. E eu espero que publiquem outras obras do Enzo por aqui também, até porque ele sempre é referido aí como um dos autores mais proeminentes da literatura argentina contemporânea. Então, desde já, muito obrigado pela conversa, Enzo. Espero que seja uma conversa interessante para ambas as partes. Gracias a vos por la invitación, por la conversación, por el video que hiciste de Hágase Usted Mismo. Me gustó mucho la lectura que hiciste, me pareció la verdad que muy lúcida. Y bueno, y gracias a todos y todas quienes nos estén viendo o nos vean después, y a los lectores y a lectoras de Brasil. La verdad que estoy muy contento con el recibimiento de mis libros en Brasil y con Ponto Edita sobre todo. Bom, eu gostaria de que você começasse falando um pouco sobre a sua obra literária, ainda inédita no Brasil. Então, resumidamente, quais são os seus outros romances e do que eles tratam? Só para dar um gostinho aí pro pessoal. Bueno, mi primera novela se llama Ruda Macho. Ruda Macho es una planta que se utiliza acá mucho para curandería, una planta con supuestas propiedades energéticas. Y es la historia de un chico, de un nene, un niño, que está en la pubertad, en la primera adolescencia, en medio de su despertar sexual, pero sobre todo un despertar espiritual. Y mientras sus compañeros despiertan sexualmente, él lo hace espiritualmente, y eso produce un choque y algunos conflictos con el entorno. Es un niño que se considera o cree tener poderes y ser un poco santo y poder predecir el futuro, y entra en todo en ese viaje, mientras alrededor están todos en el viaje de las hormonas y de la sexualidad explosiva. Es un poco eso, Ruda Macho. Un libro que, bueno, es mi primera novela
y por eso la quiero mucho. Y ya prefigura algunas de las temáticas que yo después abordo en otros textos. Por ejemplo, la pregunta sobre la masculinidad, que es una pregunta que se repite en Hágase usted mismo. Mi segunda novela se llama El impostor, una novela muy, muy cortita, que se publicó acá en una editorial muy chica y muy, muy hippie. Ahí solamente se publicaron 100 ejemplares de ese libro y nunca se reeditó. Y de alguna manera yo ahora la tengo como mi novela maldita y mi novela que no quiero que se conozca. No porque lo crea realmente, sino porque me gusta ese juego de una novela maldita. Y es mi novela más machista. Es la novela que escribí cuando yo tomaba mucha cocaína y estaba muy enojado con las mujeres porque una novia me había destrozado el corazón. Entonces, es una novela llena de ira y de deseo de venganza. Que bueno, por supuesto, contradice bastante el resto de mis libros, que yo suelo ser más pacífico y siempre estuve más del lado de pensar la masculinidad, repensarla y romper con las masculinidades hegemónicas que de alentarla. Y ese libro, El impostor, es un libro que de alguna manera se regodea en la masculinidad hegemónica. Por eso es una rareza incluso para mí. Pero bueno, una rareza que habla, me parece, de lo que nos pasa a todos los hombres hoy en día, que estamos replanteándonos algunas cuestiones, aunque parezca que no, lo estamos haciendo, ¿no? Aunque no lo hablemos mucho. Y dentro de mi obra no publicada, El impostor es el libro que trata de aferrarse a viejos conceptos. Después vino Electrónica, que acaba de salir en Brasil, que es el tercero mío, la tercera novela. Yo tengo otros libros publicados. Fui ghostwriter mucho tiempo, escritor fantasma, y escribí libros por encargo. Entonces tengo como 45 libros publicados, algunos con seudónimo, otros con mi nombre, pero me refiero solo a mis novelas, ¿no? Que son las que me importan realmente. Bueno, vino Electrónica, después vino Hágase usted mismo y ahora hay otra en camino que va a salir acá en Argentina el año que viene y que bueno, veremos qué pasa con Brasil, pero espero que esté allá pronto. Eu só queria dizer o seguinte ao Maurício: Maurício, você tem assim a obrigação, brincadeira, mas ao mesmo tempo não é tão brincadeira assim, de publicar esse primeiro romance, Ruga Macho, porque eu achei, assim, só de ouvir falar, eu achei interessantíssimo. Eu sou uma pessoa, Enzo, que eu gosto, apesar de ser uma pessoa muito descrente, eu sou uma pessoa muito interessada por questões espirituais e etc. Então, esse seu primeiro romance, ele me atraiu bastante. Então, fica aqui esse meu pedido para o Maurício para que ele traduza. Bueno, vamos con ese entonces. Bom, lendo Faça-se Você Mesmo e agora lendo também Eletrônica, eu percebo que há um diálogo muito forte que você estabelece entre literatura, cinema e música. E isso me fez lembrar de algumas reflexões estabelecidas por duas estudiosas argentinas, a Josefina Ludmer, em um artigo que ela publicou em 2007, chamado Literaturas Pós-Autônomas, e a Florência Garamonho, em um livro de 2014, que foi publicado em 2014 aqui no Brasil, que é o Frutos Estranhos. Ambas as autoras, cada uma por uma argumentação diferente, mas ambas parecem concordar que a literatura contemporânea, principalmente a literatura latino-americana contemporânea, tem como uma de suas principais marcas a mescla com outros campos da arte, como, no caso da sua obra, a música e o cinema. Assim sendo, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, como você vê esse diálogo entre os diferentes campos artísticos? Ele é realmente produtivo para a sua produção literária? E a minha segunda pergunta é, considerando então esses mesmos diálogos entre os campos da arte, eu gostaria de saber quais são as suas referências e as suas preferências quando o assunto é não apenas literatura, que é uma coisa que todo mundo pergunta para um escritor, mas também quando o assunto é cinema e música.
Bueno, la primera pregunta creo que es inevitable que haya una interrelación de arte. O sea, nosotros nos criamos, bueno, por lo menos mi generación, yo tengo 45, me crié con la televisión como ama y señora del hogar. Mi educación sentimental está atada a la televisión. Me es imposible pensar en mi infancia sin pensarme a mí mirando televisión, solo, pensando cosas, imaginando, aprendiendo, malformándome a través de lo que la televisión me establecía. Por ejemplo, hablábamos antes de la masculinidad y el machismo. Bueno, cuando yo era chico era muy normal que en las películas se vieran señores grandes, pelados, panzones, de traje, con chicas jóvenes en ropa interior o semidesnudas. Nos criamos con eso, entre otras cuestiones. También con un lenguaje. En los 90, la estética del videoclip, lo fragmentado. También con una idea de cómo uno debe ser escritor, que por supuesto tiene que ver con el escritor que se expone ante los medios. Son todas ideas, formas, conceptos, experiencias de vida que difieren de las que puede haber tenido un escritor del siglo XIX, que solo tenía más literatura para ir a brevar o a buscar algo para su literatura. Quizás tenía teatro, música, pero no tenía ese lenguaje de la televisión o del cine, que también está muy presente en nuestras vidas, o de los videojuegos, después, posteriormente, ahora de las redes sociales, o hace ya varios años. Me parece que es imposible hoy escribir literatura prescindiendo de todos los otros lenguajes que nos formaron y que nos constantemente nos están dando información, ¿no? Uno ya no escribe solo. Yo cuando estoy escribiendo, lo quiera o no, estoy todo el tiempo recibiendo estímulos, me llega un mensaje al teléfono o entro a una red social o estoy buscando, googleo algo que quiero escribir o que tengo una duda y eso ya me lleva a otro lado. Es una escritura colectiva, me parece también, aunque uno la haga en completa soledad. Hoy la escritura es más colectiva que nunca, porque estamos constantemente recibiendo estímulos e información e ideas de otros que procesamos, adaptamos, interpretamos, enviamos también a internet para que otros las procesen. Bueno, un poco lo que pasa con los memes, no sé cómo lo llaman allá el meme, ¿no? Que debe ser igual. Esa idea del humor colectivo, de la inteligencia colectiva. Bueno, también hoy tenemos una literatura colectiva, me parece, heterogénea, fragmentada, que en muchos casos está más inspirada en otros lenguajes, en otras, por ejemplo, en la televisión, ni siquiera en otras artes, en otros lenguajes como en la televisión, o en otras deformaciones de algunas artes que en la literatura misma. Y pasa algo parecido con el arte, por ejemplo, el arte plástico, artistas hoy que se sienten más influenciados por, no sé, por Sonia Braga que por Fellini, por ejemplo, ¿no? La otra pregunta era mis preferencias dentro del cine, ¿era o no? Bueno, en ese sentido, yo me considero que soy un escritor muy influenciado en una primera parte por la literatura. Yo tuve una etapa de lector muy fuerte y muy grande desde chico hasta la primera juventud. Y después ya muy marcado por el cine. El cine a mí me gustó siempre como cualquier persona y de bien. Y vi alguna que otra película clásica de las clásicas para nosotros. Star Wars, ET, ¿no? Volver al futuro. Había visto esas películas, pero no le había prestado mayor atención o no se me había ocurrido tan claramente el cine como inspiración hacia cierta estética literaria. Eso cambió cuando, como me pasa por lo general en la vida, conocí a una chica que me presentó el cine, ¿no? Me mostró las películas clásicas, las otras, los Fellini, Godard, Truffaut, Agnès Varda, Polanski, bueno, y después
fui haciendo también mi camino propio. Y ahí por primera vez, primero noté algo, noté que los directores de cine y las directoras también muchas veces iban a la literatura a buscar historias, a buscar personajes, a buscar citas. La Nouvelle Vague francesa está plagada de citas literarias, referencias a Balzac, por ejemplo. Entonces me llamó la atención eso, digo, ¿por qué estos tipos que hacen estas obras de arte maravillosas están siempre con un ojo en la literatura? Y al revés no parece pasar tanto. Bueno, creo que es por una cuestión de historia, ¿no? La literatura es mucho más antigua, mucho más longeva, y es fundacional de nuestra civilización. Mientras que el cine es más joven, no podemos pensarlo como fundacional todavía, o de la civilización, sí, quizás de la cultura a la que pertenecemos nosotros, ¿no? Pero no sé si de la civilización. Pero me empezó a parecer interesantísimo ver qué pasaba si yo escribía con Fellini en la cabeza. Fellini, cuando lo vi, me volvió loco. No podía creer que existiera una película como 8 y medio, que está muy referenciada en Hágase usted mismo. Me pareció una maravilla todo lo que es la construcción de los personajes, las tribulaciones de un director de cine, un artista que no sabe cómo seguir. Y quise hacer mi 8 y medio, quise hacer mi película. Y como no sé hacer cine y es muy caro y hace falta mucha gente y solo sé escribir y me gusta escribir, dije, voy a hacer una novela que sea una película. Y de ahí un poco salió Hágase usted mismo, de la idea de ver 8 y medio de Fellini. Y Fellini es uno de mis maestros literarios, lo considero un maestro literario, como lo considero a Godard también, con quien abro una cita ahí en Hágase usted mismo. Después, sus libros como Electrónica tienen probablemente una influencia más musical y literaria que cinematográfica. Yo había terminado de leer Que viva la música, un libro de Andrés Caicedo, no sé si llegó a Brasil ese llegó, bueno, qué bien. En colombiano, la verdad que se lo súper recomiendo, que es una especie de historia del despertar a la vida también de una joven que despierta a la música y despierta a la vida, ¿no? Al mismo tiempo. Y primero encuentra el rock de los 60, 70 inglés, y después encuentra la salsa y la música del Caribe. Y yo leí ese libro y me volvió loco también, ¿no? No podía creerlo lo que me había pasado por el cuerpo al leerlo. Me había quedado realmente esos libros que uno los termina y se queda mirando la tapa con cierta nostalgia, acariciándola, y lees las páginas del libro y sentís que eso te pasó a vos, no es una historia que leíste, lo tenés adentro ya de tu cuerpo y lo atesorás en la biblioteca y lo vas a tener toda tu vida. Eso me pasó con Que viva la música de Andrés Caicedo, y lo terminé de leer y dije, yo quiero escribir el que viva la música de mi tiempo, de mi época, de mi experiencia, de mi descubrimiento de la música electrónica en este caso, de mi descubrimiento no del despertar a la vida, como era el caso del personaje de la protagonista de Que viva la música, pero sí al revés, ¿no? Del ver morir tu juventud, que es un poco eso, Electrónica, es una gran despedida de la juventud, que por suerte después un poco se da cuenta, no lo vamos a spoilear, pero la protagonista se da cuenta de que hay otra juventud, pero se le derrumba la ilusión de la primera. Un poco esa la que despierta el personaje de Caicedo. Bueno, la profesora en Electrónica creo que asiste al funeral de esa juventud a la que despertó el personaje de Caicedo, que por otro lado se suicidó pocas horas después de conseguir de tener su novela publicada, ¿no? Y me parece que hay más influencias de la literatura y de la música, por supuesto. Cae de Maduro, ¿por qué? ¿No? Porque justamente tiene que ver con el despertar hacia la electrónica, que no solamente es un ritmo, una música, sino una cultura, también una subcultura a la cual yo me siento pertenecer. Esse livro do Caicedo eu li quando eu estava fazendo letras e eu fiquei assim, enlouquecido por ele também. Mas eu li em espanhol. Agora eu estou tentando lembrar aqui, mas eu não sei se ele chegou a ser publicado no Brasil. Porque quando eu li
em espanhol mesmo. E aí, quando você foi falando de eletrônica, eu resolvi adiantar uma pergunta aqui que vai mais ou menos nessa direção. Uma coisa que me chamou muita atenção nas suas respostas é o modo como você, por exemplo, e faça-se você mesmo, você esteve com o Fellini no seu horizonte. Eu achei isso, assim, muito interessante de se ouvir. Mas a pergunta que eu gostaria de adiantar é a seguinte: Eletrônica, então, é um romance com uma trilha sonora muito boa. É aquele tipo de livro que eu acho um pecado a pessoa que lê sem escutar as músicas que estão sendo mencionadas aqui. E eu gostei, principalmente porque a música, ela não está ali na narrativa como uma simples citação. A partir da minha leitura, eu percebi que, de certo modo, a música dita mesmo o ritmo da narrativa em certos trechos. Então, a minha pergunta é: quando você estava escrevendo o romance, você ouviu bastante música? E você concorda com essa minha impressão de que a música não é um mero enfeite na narrativa de eletrônica? Sí, absolutamente. Yo tenía dos intenciones cuando la escribía. Por supuesto, no la primera versión, porque eso es algo que uno encuentra al final, ¿no? Después de que ya escribiste y reescribiste y volviste a escribir lo mismo 10, 12 veces, ahí entra la música de un texto, ¿no? El tono. Yo quería que reprodujera dos cosas. Uno, el vértigo de la noche, el vértigo de las drogas, la confusión, ¿no? El no saber muy bien qué está pasando, pero está pasando, la velocidad también con la que pasa la noche cuando uno está con los estados alterados, y al mismo tiempo quería que todo el tiempo durante el texto sonara, las palabras sonaran bien entre ellas, ¿no? Que no hubiera ninguna disonancia. Si fuera, no sé, hablando de música, ¿no? Uno cuando elige componer una canción, la compone sobre una escala de una nota determinada, sobre la, sobre sol, sobre fa, mi, lo que sea. Y si vos tocas una nota que no está en la escala de mi, va a sonarte raro. Y de alguna manera yo busqué que toda la novela estuviera escrita en una escala determinada y que nada sonara raro. Puede haberme fallado alguna que otra, pero era un poco esa idea, que todo sonara armónico, ¿no? Dentro incluso de algunas disrupciones o de algunos juegos más, más ruidosos, pero que hubiera armonía. Y sí, escuchaba mucha música cuando la escribía, no todo el tiempo, depende de los momentos. Cuando estaba contando fiestas, hay un capítulo que habla de Tiesto, de una fiesta donde toca Tiesto, y que es un poco el leitmotiv, ese tema de Tiesto, el adagio, hermoso. Y me lo ponía, lo escuchaba, y claro, eso me liberaba los dedos para escribir, y rápidamente, memoria emotiva, empezaba a sentir en el cuerpo las sensaciones de una noche de música electrónica y de éxtasis y de fiesta, y eso iba quedando. Y había una suerte de escritura automática por momentos, me dejaba llevar. Después venía la corrección y pulir eso, pero sí, hubo mucha música y quería que se viera reflejado en eso y que tuviera un motivo. Y la esencia de la novela es la música, por más que hable de muchas otras cosas. Tiene una esencia profundamente musical. É, é muito curioso pensar nessa sua maneira de escrever sempre em contato direto, não é, com essas outras artes. E eu comecei aqui essa nossa conversa dizendo justamente que, eh, que a sua obra me chama muita atenção, né, que é uma obra que, assim que eu li o Faça-se Você Mesmo, eu falei: "Nossa, mas que coisa diferente", né. Então a minha próxima pergunta, ela é a seguinte:
ainda pensando nesses aspectos mais gerais da sua obra, como você acredita que ela se aproxima das obras dos seus contemporâneos? Se é que ela se aproxima, né? Ou você não vê essa aproximação? E aí eu pergunto isso porque nos últimos 3 ou 4 anos, parece que o mercado editorial brasileiro se abriu um pouco mais para a publicação de obras contemporâneas da América Latina, porque havia obras aqui, mas eram sempre os clássicos, né? Mas ainda assim, eu particularmente achei os seus 2 romances bastante diferentes dos outros que eu li nesses últimos tempos, pensando nessa safra de publicações recentes. Então, como você vê a sua obra em relação a essas outras? Bueno, quizás por alguna parte la veo algo disruptiva, por algún lado, sobre todo al principio. Quizás ahora es como más normal o algunas cuestiones que surgieron sobre todo en electrónica se vieron más con el tiempo, ¿no? Cuando salió electrónica hace ya casi 10 años, 8 años atrás, en Argentina fue medio una novedad, por ejemplo, que se hablara de la música electrónica. No había novelas sobre eso, sí había poesía, pero no narrativa sobre eso tan claramente. Lo mismo que el personaje fuera una mujer, en ese momento todavía no era tan usual, una mujer que no quiere tener hijos y que tiene un amante. Bueno, después vino la ola de feminismo y todo eso explotó y hoy lo vemos, ¿no? Pero en su momento era raro. Eh, era como, no sé si novedoso, pero extraño. Además de la forma en que está escrito, que eso sí, no había sido tan visto, lo de cambiar la persona de la primera a la segunda y a la tercera todo el tiempo, ese delirio de voces que hay en electrónica, tampoco estaba tan visto y sí, fue tomado como con cierta, como disruptivo. Después, al mismo tiempo, en ese momento salieron 4 o 5 novelas de otros varones, también de mi edad o parecida, que hablaban de drogas y hablaban mucho de sexo, y de alguna manera se nos englobó dentro de un movimiento literario que tiene que ver con la clase media argentina y cómo detrás de una fachada hay esto, ¿no? Hay consumo de drogas por pura diversión y hay preguntas acerca de las paternidades y las maternidades y las relaciones y cuánto de lo que nos enseñaron nos sirve. Y sobre todo la gran pregunta que me parece que es la búsqueda de la felicidad. En algún momento a nosotros, nuestra generación, nos dijeron que no teníamos excusas para ser felices. Eso se habla mucho en electrónica. Nuestros padres tuvieron que establecerse y construir y tener su casa y su auto y pagar nuestra educación. Nuestros abuelos escaparon de la guerra y nosotros solamente tenemos que ser felices. Y bueno, detrás de ese mandato de felicidad hay muchos problemas. Y un poco mi novela y otras mostraban eso. También creo que hay en mi obra cierto compromiso político y social, no partidario, pero un compromiso político y social, compromiso con la realidad, que quizás no era tendencia, no era moda en la literatura argentina, pero en los últimos años empezó a modificarse también y empezó a verse más. Hasta en los 90 y parte de los 2000, la literatura que más se veía en la literatura argentina contemporánea era una literatura de imaginación que no se comprometía en absoluto con la realidad, que le daba la espalda a la realidad. Mientras que la mía, junto con la de muchos otros que surgimos por el mismo tiempo, sí tiene mucho compromiso político y social. Creo que en eso estamos más o menos en la misma. Me parece que mi gran diferenciación o de gran diferencia, y eso lo voy viendo cada vez más, no solo dentro de la literatura, sino hacia afuera, es este lugar de esta pregunta por la masculinidad que hablábamos antes, que yo ya tenía en Ruda Machos, una novela de 2010, y que la verdad que no lo vi mucho en escritores varones,
heterosexuales, ¿no? Porque es una pregunta que sí, desde la literatura LGBT se ve mucho, se trabajó mucho, desde la literatura escrita por mujeres en los últimos años también, cuestiones de género, pero quizás no en varones heterosexuales o casi heterosexuales, o mayormente heterosexuales. Eso es algo que creo que es distinto y que siento que no solamente aporta en la literatura, en el debate literario, sino también hacia afuera, en el lugar que ocupamos hoy los hombres como escritores, en una literatura como la Argentina que está hoy siendo reinada con justicia por las mujeres. Hoy los varones escritores no existimos en Argentina y está muy bien que sea así, ¿no? Tenemos enormes, grandes escritoras y talentosas que ganan premios y son publicadas en todo el mundo y nosotros hoy nos toca correr por los márgenes, lo cual es muy interesante, es un lugar en el cual nunca habíamos estado antes. Enquanto você falava, você falou um pouquinho sobre essa questão das drogas, né? E isso me faz adiantar uma outra pergunta também que eu iria fazer antes, que é a seguinte: duas coisas me chamaram muito a atenção ao longo da minha leitura aqui de eletrônica. O tema das drogas, que é tratado com uma liberdade pouco comum quando a gente pensa nesse assunto, que geralmente é um assunto envolto em uma aura de hipocrisia muito grande, né? E podemos, inclusive, falar sobre essa hipocrisia. E eu fiquei pensando bastante também na forma do romance, já que o narrador ele oscila o tempo todo entre a terceira e a segunda pessoa. Sendo assim, eu pergunto, dado esse tratamento que você deu ao tema das drogas, eu tive a impressão de que na Argentina, talvez, esse tema seja discutido com um pouco mais de naturalidade do que ocorre aqui no Brasil. É isso mesmo ou é uma liberdade poética, digamos assim? No, a ver, yo quería con electrónica reflejar lo que vivo hace ya, bueno, ahora ya hace 20 años y el mundo en el que me muevo, que es un mundo en el cual el 95% de mis amigos como mínimo fuman maconha, ¿no? Como mínimo. Después de ahí, éxtasis un montón, y cocaína, y ketamina, y popper. Me muevo en ese mundo. Que bueno, es un mundo en general de escritores, de artistas, de músicos, de actores. Un mundo, yo también me muevo mucho en la comunidad LGBTIQ porque me siento la Q, ¿no? Me siento dentro de lo queer. Y es de alguna manera mi espacio, mi comunidad, mi lugar de pertenencia. Y en ese lugar hablamos, lo hacemos y lo hablamos con absoluta naturalidad y sin ningún problema. En otras partes de la sociedad argentina se hace lo mismo, pero no se lo dice, ¿no? Se lo calla, por supuesto. La literatura lo que debe hacer es mostrarlo, traerlo. Y yo particularmente lo que quería hacer con electrónica era mostrarlo, traerlo y que tuviera absoluta naturalidad, porque cuando se habla de drogas, por lo general, si es en los medios, e incluso también en mucha literatura, se habla del adicto, ¿no? Del problema de la adicción. Se muestra, claro, la literatura suele buscar personajes que están en caída absoluta. Y bueno, es fácil tomar un adicto y mostrar cómo cae por culpa de las drogas, o un alcohólico. Es fácil y se hizo un montón, ¿no? Y yo sentía que nunca se había mostrado el consumo de drogas como una parte más de las posibilidades que tiene nuestra época y nuestra sociedad, como lo tuvo siempre, como fue en su momento el tabaco, que fue un emblema de la década del 50, del 60, del 70, y así después se llevó todos los muertos que se llevó, ¿no? Bueno, nos tocará a nosotros ver qué nos pasa, pero me parece que no podemos hablar de nuestro tiempo y de las cosas que suceden y de los cambios que existen en índole afectivo, sexual, sentimental, emocional, colectivo, sin hablar del éxtasis, de cómo modificó en quizás varias generaciones nuestra percepción del otro, de nosotros mismos, cómo es una gran alegoría de los tiempos que vivimos, donde estamos todos encerrados bailando en nuestro mambo, en nuestra ilusión, pero al mismo tiempo tenemos un encuentro con el otro, pero es un encuentro químico
pero bueno, es un encuentro al fin, ¿no? Y es ficticio, sí, pero también es real. Y el otro en ese momento nos importa un montón y lo amamos profundamente. Y al otro día probablemente lo hayamos olvidado, pero ese amor lo sentimos ese rato y lo sentiste y te quedó. De golpe abriste una ventana hacia un amor absoluto que no conocías o hacia un placer absoluto que tampoco conocías. Bueno, a mí la verdad, a mí y al mundo que me rodea, mi comunidad y mi gente y otros también, yo siento que nos cambió la manera en que estamos en el mundo, el consumo de algunas drogas, particularmente del éxtasis, por supuesto del porro, la maconía, cannabis también, que para nosotros, para mí y para muchos más es algo cotidiano. Y bueno, y después ni hablar de las otras, ¿no? Las peligrosas en serio, como la cocaína, que me parece peligrosa, incluso en electrónica, que es una novela que es bastante amable con la cuestión de drogas. Fíjate que a la cocaína se la trata mal, no es como a la que, siempre digo que con la cocaína no se jode. Y ese mensaje lo quería dejar, pero también quería dejar el mensaje de separemos, dejemos de hablar de drogas en general como si fueran todo lo mismo, no son todo lo mismo. Están las drogas legales que son igualmente peligrosas, como el alcohol, por ejemplo, como los medicamentos, la medicación psiquiátrica recetada o no, de la cual se abusa en nuestra sociedad. Y están las drogas mal vistas como la maconía o como el LSD, el ácido, que en realidad no le hacen mal a nadie. Bueno, el ácido depende, pero me parece que está bueno que se debata y que se hable de esto. Y yo quería, de alguna manera, que electrónica fuera un disparador de esto. Después acá, al año de salir electrónica, menos de un año, de los pocos meses, hubo 5 chicos murieron en una fiesta electrónica cuando salió el libro. Y eso permitió que yo pudiera ir a los medios de comunicación, a la televisión varias veces a hablar sobre esto. Y ahí pude ver lo difícil que es todo y lo atrasados que estamos con respecto a estos temas. Apenas empezaba a hablar de esta manera, aparecía algún periodista u otro panelista o alguien a decir que yo estaba haciendo apología de las drogas, que estaba incitando a los jóvenes a consumir drogas, y me pasaba todo el tiempo y habré ido a 10, 12 programas de televisión a hablar de esto. Pasaron como 2 meses y me encontré al final de todo este recorrido respondiendo lo mismo que había tenido que responder el primer día y defendiéndome de las mismas críticas estúpidas y absurdas y teniendo que aguantarme las mismas estupideces de la gente, ¿no? Que parece que si uno nombra el tema o propone discutir de otra manera o hablar de legalización, hablar de lo inservible que es la lucha contra el narcotráfico, lo ridícula que es, hablar de la cantidad de presos que hay en las cárceles argentinas, que ya están superpobladas y tenemos presos por fumar marihuana o por cultivar marihuana o por venderle una flor a otro, que con eso ¿qué va a hacer? Va a ir a su casa a escuchar música. ¿Cuál es el problema, no? Y bueno, y sin embargo las cárceles están llenas de gente que, por eso, bueno, cuando lo quise plantear en los medios de comunicación abierta, bueno, me tildaban de drogadicto y de delincuente. Pero lo planteé y me gustó y fue una buena experiencia, lo volvería a hacer y es una batalla que creo que hay que dar, que tenemos que dar todos. También hay mucho miedo en gente que consume de hablar de estos temas. Yo lo veo mucho, que enseguida tienen como se asustan, tienen miedo de qué van a decir de ellos. Y bueno, pero hasta que no lo naturalicemos, en la vida cotidiana es absolutamente natural acá. Convivimos con eso todos los días. Sí, un porcentaje se pasa de largo, se muere, queda loco, no vuelve. Hay un porcentaje. Y hay que atender a esa gente y hay que utilizar los recursos de los estados para estar presentes con ellos y ayudarlos. No para perseguir a uno que se fuma un porrito para escuchar música. Uma coisa que é muito frequente aqui no meu canal, que as pessoas sabem, é que às vezes eu passo 30 minutos do vídeo falando sobre várias outras coisas até eu chegar no livro. Então eu pensei agora que a gente já está aqui há o maior tempão e a gente ainda não falou exatamente do que é eletrônica, né? Que é um romance, então, que acompanha uma professora universitária
ali na casa dos seus 30 anos, que passa por uma crise existencial que coincide com a ruptura que ela tem no relacionamento entre ela e um aluno ali na casa dos 18 anos. Com isso, o romance acaba discutindo não apenas o auge e o declínio da vida da protagonista, conforme ela se lembra dos tempos da juventude, etc., mas o romance também discute esse auge e o declínio de toda uma geração à qual a protagonista pertence. Geração essa que viveu dois mundos bastante diferentes, né? O mundo analógico e o mundo digital agora. E agora, pelo que me parece no romance, essa geração a qual a protagonista pertence, ela está meio deslocada, já que a própria professora, ela ocupa esse não lugar, né, daquelas pessoas que, se por um lado não morreram aos 27 anos com uma overdose, por outro lado, também não se resignaram a uma vida longe das drogas. E ela fala isso em vários momentos ao longo da narrativa, né? E aí ela fica nesse limbo muito angustiante, né, de não pertencer a nenhum dos dois grupos. E aí eu falei tudo isso para te fazer a seguinte pergunta. Primeiramente, quem é essa protagonista, né? E qual é, ou seja, fale um pouco mais dela para quem ainda não leu o romance. E qual é, na sua opinião, a crise existencial dessa geração que a protagonista representa isso? Bueno, ¿quién es la protagonista? Me hace acordar a Flaubert cuando dice Madame Bovary soy yo. Eh, Algo de mí tiene la profesora. También tiene algo de mujeres, por supuesto, que me fui cruzando en la vida y que planteaban de alguna manera, o no me lo planteaban, pero yo las veía que estaban de alguna manera en esa disyuntiva entre ser madre o no, entre tener una pareja estable y conformarse con eso y con el paso del tiempo o buscar por otros lados. Todas cuestiones que yo veía y también que me preguntaba yo también. Partí de una hipótesis y era que no hay tantas diferencias entre lo que sentimos hombres y mujeres a lo largo de la vida como nos quieren hacer creer. Muchas veces acá se escuchaba mucho en una época, ahora por suerte está cambiando, esa idea de que las mujeres no pueden separar el amor del sexo, ¿no? Si te acostabas con una mujer, se iba a enamorar de vos, mientras que los hombres sí lo podemos hacer. Bueno, esa es una idea con la cual yo me crié y se crió mucha gente, y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que era mentira, ¿no? Porque yo a veces no podía separar el sexo del amor, y porque también veía un montón de mujeres que sí podían hacerlo, y por eso yo sufría después, ¿no? Entonces, de alguna manera, empezó a ser el desafío escribir la novela como con lo que me pasaba a mí en ese momento, que tenía que ver también con esto, con haberme enamorado de alguien que no me correspondía, de estar ahí como viendo qué iba a hacer con mi vida a partir de ahí, de acercarme a los 30 años y darme cuenta de que la juventud estaba quedando atrás. Y lo escribí desde ahí, lo escribí desde lo que me estaba pasando a mí. En algún momento se me ocurrió que en lugar de ser un hombre, un profesor universitario, que tenía una historia con una alumna, en lugar de eso iba a ser una mujer. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito Lolita, si quería hablar de un hombre grande, entre otros, ¿no? Prácticamente toda la historia de la literatura y de la humanidad tiene que ver con hombres grandes, con mujeres más jóvenes. Me parecía un tema ya demasiado tratado, que me aburría volver a tratar. Y además yo veía que las cosas estaban cambiando y no quería hablar más de lo mismo. Digo, a ver qué pasa si lo doy vuelta. Si es una profesora que tiene una historia con un alumno mayor de edad, pero mucho más joven, y se enamora y el alumno le deja de contestar los mensajes, y qué pasa con eso. Bueno, y así se fue armando, un poco con mis demonios, mis fantasmas y mi catarsis por la crisis de los 30 y lo que yo veía a mi alrededor que estaba sucediendo y que le pasaba a amigas mías que tenían historias quizás parecidas a las de la profesora. Después había otra pregunta, no me la acuerdo. Qual é a crise existencial
dessa geração que a protagonista representa? Bueno, un poco lo que te decía antes de la búsqueda de la felicidad. Nos dieron todo para que seamos felices, ¿no? Nos dieron, por lo menos yo y la gente que me rodea, tuvimos educación completa hasta la universidad y nunca nos faltó la comida y tuvimos vacaciones. Yo pertenezco a una clase media de acá que cuando las cosas fueron muy bien hasta pudimos viajar al exterior y conocer Miami, que es un lugar que a los argentinos nos gusta mucho, o ir a Europa a ver cómo debemos ser, ¿no? Y después cuando las cosas no anduvieron tan mal, bueno, te vas de vacaciones o no te vas, pero una clase media a la cual nunca le faltó nada. Cuando a mi papá sí le faltó. Mi papá hizo solamente hasta sexto grado, 6 años de educación primaria nada más, vivía en un rancho, le decimos acá, una casa hecha con barro y piso de barro y de tierra. Trabajó desde los 9 años. Yo trabajé a partir de los 18 porque yo quise para ganarme mi plata, pero no lo necesitaba. Mi papá trabajó desde los 9 años para alimentarse él y para alimentar a su madre y a su hermana, y fue pupilo en un colegio de monjas que le pegaban. Bueno, una experiencia totalmente distinta a la mía, llena de privilegios. Y mi abuelo, que quedó huérfano de padre y madre porque murieron en la Primera Guerra Mundial, y tuvo a los 9 años, a la misma edad que mi papá, trabajaba, pero tenía a sus padres. A mi abuelo lo subieron en un barco y lo trajeron de Italia a la Argentina, a la Patagonia, también a pupilo con los curas. Así que es muy claro que mi abuelo no podía pensar en ser feliz. Mi abuelo tenía que pensar en cómo reconstruía o hacía una vida que se le había sido arrebatada. Y mi papá tampoco. Mi papá solamente podía pensar qué trabajo iba a conseguir al otro día para conseguir tener más plata. Y fue sepulturero, y fue policía, y fue jardinero, y vendió frutas, y tuvo después un local de ropa, y así fue de a poquito, pero siempre pensando en comer al otro día, o cuando ya no tuvo que pensar en comer, en cómo tener para que no le falte algún día, porque a él le faltó. Bueno, a mí no me faltó, ni a mí ni a ninguno de mis amigos. Entonces mi papá, con toda su mejor voluntad, me dijo: solamente tenés que ser feliz. Andá y hacelo. Sé feliz, hijo. Tenés todo. Mirá todo lo que yo no tuve, vos lo tenés. Mirá lo que no tuvo tu abuelo, vos lo tenés. Bueno, y eso creo que es el gran problema de nuestra generación. Nos dijeron que tenemos que ser felices, nos pareció una gran idea. ¿Quién no quiere ser feliz? Supusimos que sabíamos cómo serlo, pero a medida que fuimos creciendo nos fuimos encontrando con que no es tan sencillo y que la felicidad se te escurre y que cuando la tenés enseguida la vas perdiendo y querés más felicidad. Y entonces pensás que la felicidad es eso que te dicen en la televisión, es tener un auto más grande o tener una chica más hermosa al lado tuyo, o pensás que la felicidad es enamorarte y estar en pareja. Y entonces, aunque la pases muy mal en tu pareja, y grites y haya celos y la engañes y no lo soportes, aguantás a tu pareja porque ser feliz es estar en pareja, es lo que te dijeron. O pensás que la felicidad es tener hijos y los tenés a pesar de que no querías tenerlos, y los sufrís y tenés que llevarlos a la escuela y decís que es lo mejor que te pasó en tu vida, aunque en realidad capaz que si lo hubieras pensado 2 veces no los hubieras tenido. Bueno, cada uno fue buscando la felicidad como quiso. Algunos la buscamos en la noche y las fiestas y el éxtasis y el sexo. Eh, Obtenemos pequeñas dosis de felicidad, pero nunca nos alcanza, ¿no? Quizás hubiera sido más fácil si simplemente teníamos que pensar en conseguir un trabajo mejor mañana para tener un plato de comida. O quizás no, quizás es nuestra tragedia, es una tragedia que probablemente sea vista con sorna por nuestros mayores, ¿no? Que dirán: qué estúpidos. Pero bueno, es nuestra tragedia, que no es la misma que tienen ahora, ¿no? Los chicos que ahora están emergiendo, pero que las tragedias van cambiando. No sé si ya la búsqueda de la felicidad es el mandato de las nuevas generaciones. Probablemente sea otro, asociado a ese, pero otro. É,
ao tratar dessa geração que aparece no romance na figura da protagonista e também dos amigos da protagonista, me parece que a narrativa nos permite pensar em uma, eu coloco aspas aqui, cultura eletrônica ou em um modo de ser que vai muito mais além do que, por exemplo, a música eletrônica ou o uso de aparelhos eletrônicos. Você concorda com isso? E caso você concorde, o que seria então essa cultura eletrônica y cuál es su relación con él? Sí, concuerdo absolutamente y lo pienso mucho en contraposición a la cultura del rock, que la tenemos clara porque la vemos más con más distancia. La cultura del rock, por ejemplo, hablaba de la rebeldía, es una cultura muy machista donde el hombre es protagonista absoluto, a la mujer le queda un lugar relegado, de admiradora o de objeto sexual o de musa inspiradora, pero no tiene un rol protagónico. La cultura del rock está asociada a determinadas drogas como la cocaína, más de los 80, el LSD más en los 60, 70, que cada uno tiene, ¿no?, su espectro y su manera de influenciar en los comportamientos. Y la electrónica surge primero como una contracultura antisistema en la Inglaterra de Margaret Thatcher, por ejemplo, en el encuentro de la comunidad LGBT, en el refugio de la comunidad LGBT, que la electrónica nace de la música disco, viene directamente de la música disco, que ya era una música que había entrado en esa comunidad. Es una música que de ninguna, una cultura, una música con su cultura, ¿no?, que de ninguna manera es machista, justamente por este origen, que hace que con el consumo de su droga, que es el éxtasis, lo que te genera justamente es empatía y amor por todos, y ese amor por todos se traduce a veces en que vos te corres de tu lado de heterosexualidad o heteronorma y te permitís abrirte hacia otras experiencias, hacia otras preguntas, hacia otros por otros caminos. Me parece que en ese sentido abre las emociones de una manera positiva, mientras que el rock muchas veces tenía un ideal de destrucción, ¿no? El punk, por ejemplo, más de destrucción que de construcción. Mientras que la electrónica dice, me parece, ¿no?, que como de alguna manera el discurso es, no vamos a derrotar al capitalismo, no es una batalla que podemos dar, al contrario, somos capitalistas, nos asumimos consumidores, necesitamos consumir para existir y para ser felices, lo que sea, un celular, un viaje, un cuerpo o una droga, pero vamos a hacer con eso lo mejor que podamos, ¿no? Y vamos a pasarla lo mejor que podamos con eso y vamos a convivir lo más armoniosamente y felizmente que podamos con eso y vamos a recibir a todos y a todas quienes quieran estar en esa. Me parece que por un lado se resigna algo a nivel material, se resigna una gran lucha, que fue la lucha contra el capitalismo, que fue la que alimentó el movimiento hippie, por ejemplo, y gran parte de la cultura del rock, la lucha contra el sistema. La electrónica no lucha contra el sistema, es parte del sistema, pero sí propone una manera de estar en el mundo que es disruptiva, que es antisistema, entendiendo el sistema como el patriarcado y no el capitalismo. Me parece que sí, la electrónica apunta y siempre apuntó a la destrucción del patriarcado o a proponer un camino alternativo al patriarcado dentro del capitalismo. Y todo eso conformó una cultura, sin duda. Y todo eso acompañado de la tecnología como ama y señora de nuestro tiempo, ¿no? Vivimos todos pendientes de la tecnología, desesperados por la tecnología. Bueno, es una música que está hecha con tecnología y que además tiene un plus, y es que las computadoras, las máquinas, eso se dice en electrónica también, proponen un ritmo, una música que ningún ser humano con sus capacidades humanas puede ni ejecutar ni seguir. Vos no podés tocar música electrónica como puede hacerlo una computadora, ni bailar la música electrónica como podría hacerlo una máquina. En algún momento te cansás. Para hacerlo necesitas una droga. Para acercarte a eso. Sin esa droga no podés, no lo soportás, no lo soporta tu cuerpo ni tu mente. Y para hacer la música necesitas la ayuda de la tecnología. Y bueno, un poco habla del tiempo que vivimos, donde todos estamos yendo hacia
ser mitad humanos, mitad máquinas, ¿no? El humano que necesita de un aparato todo el tiempo, el celular, el teléfono, para existir, para vivir, para comunicarse, para ver qué hora es, qué la temperatura, qué enfermedad tiene mi planta, y para pedir comida y para pedir el Uber. Bueno, evidentemente somos tan electrónicos como esa música, y es una cultura que ya está. Yo creo que hoy en día, si bien la música electrónica ya no reina y tenemos otros ritmos así, no sé allá, pero acá aparece mucho el trap, el reggaetón y otras cosas por el estilo. La música no, pero la cultura electrónica es la que estamos viviendo, sin dudas. La diversidad sexual, las libertades sexuales, esta idea de la tecnología en nuestro cuerpo, somos un poco máquinas también. Bueno, sin duda es la cultura que impera y que reina, ya no es una subcultura, es la cultura que reina. Eu fiquei pensando também que conforme eu fui lendo o romance, eu percebi que me parece que esse caráter da imagem é muito presente nessa cultura eletrônica também. Há no romance essas várias, essas várias passagens nas quais o olhar, por exemplo, tem uma função narrativa muito interessante. E aí, pensando nisso, como eu disse antes, o narrador do romance ele oscila o tempo todo entre a segunda e a terceira pessoa. E daí eu fiquei pensando que isso parece assim como se fosse um diretor dando indicações pro ator. Ó, faça isso, faça aquilo, né? Nesse sentido, então, o seu romance ele é muito performático, pensando nessa importância da visualidade, né, para essa cultura eletrônica. E aí, de certa maneira, isso aproxima muito eletrônica de Faça-se Você Mesmo, que é um romance no qual essa questão do cinema está muito presente. Né? Em Faça-se Você Mesmo, por exemplo, nós acompanhamos, então, um protagonista que passa o romance todo tentando escrever um roteiro para cinema. Aqui, em Eletrônica, a protagonista diz para o namorado que está tentando voltar a escrever. Né? Então, nos dois textos, nós temos essa impossibilidade artística, digamos assim, ou essa possibilidade que apenas se anuncia. Além disso, em ambos os romances, você toca, e ao longo dessa nossa conversa você trouxe isso à tona em alguns momentos, em uma discussão sobre uma masculinidade outra, né? Uma masculinidade bastante diferente daquela masculinidade anterior da geração dos nossos pais, que dizia sobre o que é ser homem, etc., como uma categoria muito bem definida. Né? Hoje em dia, parece que nós estamos em um tempo em que essas categorias são bem mais fluidas, digamos assim. Inclusive, em dado momento de Eletrônica, o narrador diz, né, que o Gonzalo, que é o namorado da protagonista, nunca foi muito macho. Essa frase ela ficou muito martelando na minha cabeça, de uma maneira muito interessante. Por outro lado, o pai da protagonista, ele podia ser um representante daquela masculinidade anterior, né? Só que aí ele fica o dia inteiro vendo pornografia, mas aí como ele sofreu um AVC, ele não pode fazer muita coisa além de ver as imagens com esse olhar apático. E daí com isso eu pergunto, essas aproximações entre os dois romances estavam no seu horizonte ao escrever o livro? Ou isso são temas que vêm naturalmente por conta de preocupações suas com essas temáticas, né? Sí. E mais, eu gostaria que você dissesse um pouquinho mais da sua opinião sobre essa discussão sobre a masculinidade que nós temos hoje em dia. Sí, es un tema que siempre estuvo. De hecho, en Rueda Macho, mi primera novela, que salió publicada en 2010, nunca había escuchado hablar ni de nuevas masculinidades, ni de heteronorma, ni de feminismo. O sea, todo lo que sabía había escuchado nombrar a Simone de Beauvoir nada más, como mucho, no sabía nada. Pero siempre había tenido mis peleas con los mandatos de masculinidad. Desde muy chico me marcó mucho eso. Como todo escritor, como todo artista o futuro artista, tenía una sensibilidad que no tenían quizás los demás, mis compañeros, por lo menos así en general. Por supuesto que después con el tiempo uno entendió que sí,
En el momento yo me sentía absolutamente solo e incomprendido, como probablemente te haya pasado a vos y le haya pasado, le pase a un montón de gente que nos veas. Es muy común que haya un chico en un rincón que no termina de encajar en el mundo que se proponen sus compañeros, que eso haga que lo miren raro, que lo acusen, lo señalen, que le hagan bullying o que lo ignoren. No, a mí no me hacían bullying, pero me ignoraban por completo. Entonces yo estaba solo, siempre muy solitario, hasta que después me hice amigo de otro que, con él algo tenemos en común. En ese momento no entendía qué teníamos en común. ¿Y qué teníamos en común? Que ninguno de los dos podíamos aceptar ni nos daba el physique du rol para ser lo que teníamos que ser, ¿no? Que era competitivos, buenos deportistas, violentos, fuertes. Ninguno de los dos era así, no podíamos. Y nos sentíamos avasallados por otros compañeros que sí lo eran, o por otros hombres que sí lo eran. Bueno, con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Generás estrategias para convivir con eso. O te escondés, o te adaptás, algo haces. Bueno, yo fui haciendo algunas cuestiones para entender qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era el problema? Y el problema era que no era lo suficientemente hombre, o no era tan hombre como debía ser. Ni para mis compañeros, ni para mi papá, ni para mi hermana, ni para mi mamá, ni para nadie lo era. ¿Por qué? Porque me gustaba leer poesía, porque me gustaba escuchar música clásica, porque escribía, porque tocaba el piano. Por eso creían que yo no era suficientemente hombre, una idiotez absoluta. Pero si no hubiera sido por el feminismo que apareció en nuestras vidas con esta contundencia, con esta cuarta ola hace unos años, yo probablemente me hubiera muerto sin entender qué había pasado, ¿no? ¿Qué había pasado conmigo en ese momento y qué era lo que me molestaba y lo que les molestaba de mí? Bueno, gracias al feminismo lo aprendí, pero eran temas que siempre estuvieron en mi interés. Porque sí, porque siempre me costó mucho relacionarme con mi papá por eso, por ejemplo. Con el tiempo, por suerte, lo pudimos hacer y nos encontramos y hoy tenemos una relación maravillosa, pero durante muchos años no entendía, no nos entendíamos mutuamente. Lo mismo con mi abuelo, un hombre que apenas hablaba. ¿Por qué? Porque los hombres no hablan, los hombres no expresan sus sentimientos. Mi abuelo jamás me sentó en una mesa a decirme esto que te conté antes, que había quedado huérfano a los 9 años y tuvo que empezar. Me enteré porque me lo contó mi mamá, que se lo había contado su mamá, porque alguna vez mi abuelo se lo había dicho a su mujer, a su esposa, en un momento en que se permitió eso, porque los hombres no lloran, porque los hombres no hablan de lo que les pasa. Mi abuelo era callado y mi abuelo, todo lo que aprendí, lo aprendí por mirarlo de lejos, como le pasa al protagonista en Hágase usted mismo, no porque me sentó y me habló. Y así con mi papá me pasó algo parecido y así aprendimos a ser hombres, ¿no? Y eran temas que siempre estuvieron ahí. La diferencia fue que sí, con el feminismo tuve un marco teórico, tuve compañeras que me enseñaron un montón, amigas que me enseñaron mucho, tuve debates, tuve, tuve críticas también, porque claro, soy mirado con desconfianza muchas veces por ese lugar, por los hombres, que viene a decirnos, ¿no? Y por las mujeres y feministas que también les molesta que un hombre hable de estos temas. Y está muy bien que suceda y tiene que suceder, me parece, pero son temas que siempre están. Esto que me decís de el padre de la profesora en electrónica que está ahí como postrado y mirando pornografía, nunca lo había pensado así como una analogía un poco de lo que le pasa a esa generación, ¿no? Que termina estando en ese lugar hoy, es imposibilitada de ser lo que era, de hacer, de actuar, de accionar, porque el mundo ha cambiado absolutamente y donde solo le queda mirar cómo lo hacen los demás, ¿no? Y mirar imágenes, en este caso, de una película. Eu não poderia concordar. Você foi falando e parecia que eu estava me ouvindo, porque eu passei exatamente pelas mesmas coisas. Então, realmente, eu acho que isso só demonstra que esse romance, de fato, ele diz respeito a uma geração, né? Ujú. Enfim, a gente não vai poder
continuar por muito tempo. Por quê? Porque o Google ele só grava durante um período, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, mas eu gostaria de, primeiramente, agradecer pela conversa. E em a segunda questão que eu gostaria de dizer é a seguinte: eu espero que essa conversa continue um dia, de preferência presencialmente, numa mesa de bar, em um ambiente um pouco mais descontraído, né? Enfim. E fica o meu convite às pessoas que estão assistindo aqui a esse vídeo para que leiam a obra do Enzo Maqueira, tanto Faça-se Você Mesmo, quanto Eletrônica, e também o primeiro romance dele, que certamente a Ponta Edita vai publicar no ano que vem, porque, né, fica aqui registrado novamente essa minha pressão psicológica. Então é isso, Enzo. Se você quiser dizer aí algumas palavras. No, gracias a vos por esta oportunidad. Me gusta mucho que hayamos podido hablar en nuestro portuñol. Siempre una de las batallas, de las luchas que creo que tenemos que dar también es la unidad, la unión de nuestros países de América Latina, principalmente de Brasil y de Argentina. Ahora creo que va a estar todo más positivo para eso, y esto me parece fundamental, poder llegar con mis libros allá y que vengan también autores brasileños, autoras brasileñas para acá, y tener lectores, y que encontremos estas similitudes, y darnos cuenta de que nos pasó lo mismo, no solamente a nivel hermandad latinoamericana, sino también, como te decía antes, uno cuando tiene esas infancias se siente muy solo, se siente incomprendido, y de grande te das cuenta que está lleno de hombres que vivimos lo mismo, que nos pasó lo mismo. Y creo que tenemos que hablar y encontrarnos y debatir y empezar a contar lo que nos pasó para resolver el gran problema que es el lugar que tienen las mujeres en nuestra sociedad, particularmente en la sociedad latinoamericana, la cantidad de femicidios que hay y la violencia que ejercemos los hombres. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir y entender que ejercimos violencia de una manera u otra. Y la segunda es darnos cuenta cómo el patriarcado también nos configuró y ejerció violencias sobre nosotros. Darnos cuenta de eso, que no lo estamos haciendo para hacerles un favor a las mujeres. Estamos haciendo también para liberarnos nosotros de todas las ataduras, para poder expresar lo que nos pasa, para poder compartir un montón de cuestiones que están bajo la alfombra, escondidas, que tienen que ver con nuestras emociones y con nuestro estar en este mundo. Así que me parece que está buenísimo que esto suceda. Por esos dos motivos. Te agradezco mucho, y le agradezco también a Ponto Edita, también públicamente, y a Mauricio Tamboni y a Gaia Pasarelli por el prólogo, a Mauricio por la traducción y a Ponto por todo el trabajo espectacular que hacen, a León ahí que hace esos videos espectaculares también, y a vos por las palabras que tuviste con Ada usted mismo y por esta entrevista que me pareció muy enriquecedora. Então, é isso. Vemo-nos então nos próximos vídeos. Lembrando que os links para todos os contatos para o site, enfim, da Conta Edita estão na descrição desse vídeo. E um amplex.